Como el contrato expiró naturalmente con Alundra Blaze, no hubo una reunión de salida, menos una carta formal que dijese, en buen español, devuelve el cinturón. Ella seguía siendo la campeona en televisión, ya que WWF no cerró ese capítulo como se hace hoy en día. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Wrestling y Punto. El día de hoy, como cada jueves, un nuevo episodio del programa en donde repasamos, comentamos y recordamos un hecho, evento o semblanza relacionada a algún personaje de nuestro deporte espectáculo, sin importar las siglas ni los colores. Antes de comenzar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y sobre todo en TikTok. Y si estás aquí porque el algoritmo de YouTube es recontra buena onda con este espacio, por favor no te olvides de dejar tu like y de suscribirte para que te salga todo el contenido. Bueno, han pasado exactamente 30 años. 30 años desde que vimos el primer disparo directo en las Monday Night Wars. Si bien es cierto, en este humilde espacio tenemos videos dedicados en temporadas pasadas con respecto a algunos sucesos de la guerra de los lunes por la noche, no habíamos tenido la oportunidad de poder hablar sobre ese primer golpe, ese primer cachetadón, esa primera piedra que te cae en la cabeza cuando empieza una guerra. Alundra Blaze llevó el título femenino de WWF y lo tiró a la basura en una emisión en vivo de WCW Monday Night. Así que el día de hoy vamos a comentar un poco sobre este suceso que dio el puntapié inicial para la guerra de los lunes por la noche entre la Federación Mundial de Lucha y WCW. Así que comencemos. Y bueno, entre 1993 y 1995, Alundra Blaze fue parte de la WWF. En aquellos años las cosas no son como en este 2025 que se nos va, mucho menos como lo fue la era Actitud. El producto, al menos para el lado femenino, era usado como relleno sin darle la importancia necesaria. Alundra Blaze era la cara de la división femenina entre ese lapso de tiempo. A pesar de su desempeño en el ring, WWF no invierte en la división y a cambio le da pocas luchas al talento femenino de la época, y obviamente al tener menos luchas, estas tienen muy poco tiempo en televisión. Las luchas eran siempre entre las mismas luchadoras, ¿no? Leilani Kai, por ejemplo, entre 1993 y 1994 fue la primera gran rival en WWF y usada para legitimar el regreso del campeonato femenino y también el reinado pues de Madusa. Había poco roster para el talento que tenía Alundra Blaze. Esto llevó a la WWF a traer talento del extranjero, específicamente de Japón, a petición de Alundra Blaze, siendo el más destacado la luchadora Bull Nakano. Bull Nakano se enfeudó entre 1994 y 1995 pues con Alundra Blaze, pero Nakano, cuando llegó a Estados Unidos, tenía un aura poderosísima. Llegaría pues con esta aura de Monster Heel, de super poderosa para la división, que en ese momento pues no se conocía una luchadora pues de ese calibre, ¿no? También Alundra Blaze tendría feudo con Luna Vachon y para finalizar sus días en la federación con Berta Fay. El WWF de 1995 estaba perdiendo pues de a poco sus estrellas, ¿no? Ya no estaba Hulk Hogan, ya no estaba Randy Savage, porque estos señores se habían ido pues a la competencia. WWF tenía ratings muy por debajo de lo esperado y ante tal situación apostaba por tener gimmicks que atrajeran más al público.
pero a un público de una edad pues menor. Una tremenda estrategia de marketing infantil, porque la división de ventas de WWF se dio cuenta de que los padres compraban los productos que los niños pues solicitaban, ¿no? Tenemos ahí polos, juguetes, armables, medias, pijamas, cubrecamas, almohadas y todo lo demás de las superestrellas de aquel momento. Pero la división femenina no vendía lo suficiente ni en mercancías ni en juguetes. Por tal motivo no era prioridad, pero a pesar de esto, Alundra Blaze logra destacarse y lleva pues consigo toda la mochila pesada de esta división. Para finales de noviembre e inicios ya de diciembre de 1995, el contrato de Alundra Blaze expiró. Hay que recalcar de que no fue despedida y simplemente la determinación que tomó la WWF fue no renovar su contrato. En ese momento, Alundra Blaze era la campeona femenina de la Federación Mundial de Lucha. La empresa le permitió quedarse con el cinturón físico, algo que normalmente pasaba. ¿Y por qué ocurrió esto? Bueno, era 1995 y habría que definir qué cosa era el título en los 90. El título o el cinturón físico, la correa que ustedes conocen, el campeonato, era propiedad de la empresa, pero era custodiado por el campeón del momento, sin digamos ningún tipo de protocolo o documento que argumente la devolución inmediata ante un despido o ante una no renovación. En 1995 esto era común. Como el contrato expiró naturalmente, no hubo una reunión de salida con Alundra, menos una carta formal que dijese en buen español: devuelve el título que tienes contigo. Ella seguía siendo la campeona en televisión, ya que WWF no cerró ese capítulo, como se hace hoy en día cuando un luchador se marcha. Teniendo en consideración el poco interés de Vince en la división, no era prioridad solicitarle el título de vuelta. No habían planes creativos de una lucha titular para Alundra donde dejase el título a otra luchadora, y tampoco se pensó en el impacto de que ella pueda conservar el título entre sus pertenencias. Aparte de lo descrito, Alundra era vista como una profesional, hasta cierto punto una persona confiable y respetuosa del negocio. Nadie, ni Vince McMahon, ni un creativo de WWF, ni un directivo se imaginó que firmaría tan rápido con la competencia y que la empresa de Ted Turner la usaría tan rápido. Y bueno, para cerrar el capítulo de esta no renovación, Alundra Blaze no se fue peleada con Vince. No se tienen registros de discusiones, demandas, amenazas o temas que involucren dinero para una renovación. Simplemente WWF decidió no renovarle y ella aceptó y siguió su camino. Y es aquí donde entra Eric Bischoff, comandando una WCW dispuesta a todo. Una WCW en modo guerra total en aquel 1995. WCW Nitro compitiendo directo con WWF Raw en el mismo día y en el mismo horario estelar. La finalidad de este acercamiento era buscar un golpe simbólico. No importaba quién ni cómo, sino importaba el impacto. Parte del interés de Eric Bischoff se basaba en que Madusa, porque ahora iba a ser conocida como Madusa, estaba libre y sobre todo tiene físicamente el campeonato femenino de WWF en su poder. El acercamiento no fue público ni formal al inicio. Eric Bischoff le ofrece un contrato rápidamente, sin tener pues un tryout, sin un largo tiempo de espera, sin una negociación muy larga. En pocas palabras, WCW se movió en días, lo que usualmente tarda semanas o meses en cerrar una contratación. Lo que buscaba Bischoff era el simbolismo de tener bajo contrato a la campeona activa de WWF con un título real y conseguir un impacto mediático que no pudiera revertirse y sobre todo que se comentara en todo el negocio. En ese momento obviamente sí habían réplicas de campeonatos, pero como ya lo mencioné, la división femenina era tan baja, era tan simple, era tan de relleno que habían polos de Alundra Blaze, pero no creo que
que hayan existido pues otro tipo de mercancía, mucho menos réplicas de campeonato como para poder decir que ella se llevó una réplica. Lo que se llevó a Alundra, lo que ustedes vieron en Nitro, lo que pueden ver en YouTube, es el título real de WWF. Eric Bischoff sabía cómo negociar con el talento y sabía que las luchadoras femeninas no cobraban como main eventers. Además que Alundra estaba en un rango, digamos, medio bajo dentro del roster de WWF en 1995, a pesar de ser la campeona de la división. Le ofrece un monto entre $75,000 y $150,000 anuales, incluyendo menos fechas y teniendo los viajes cubiertos. Ya con el monto acordado, Eric Bischoff le hizo una petición, que trajera el título con ella. Ahora, para toda esta negociación, también está la otra parte. ¿Por qué aceptó Alundra Blaze o por qué aceptó Madusa ese contrato y llevar el campeonato con ella? Bueno, Debra Michelli, nombre real de la protagonista de este capítulo, quería estabilidad laboral. Si bien es cierto, no se fue en malos términos con la federación, la empresa no apostaba por la división. En cambio, WCW le ofrecía estabilidad, le ofrecía poder continuar su carrera y sobre todo le ofrecía respeto. Llegaría el 18 de diciembre de 1995, WCW Monday Nitro se transmitía desde Augusta, Georgia, y Madusa llegaría a la arena y se reunió con Eric Bischoff. Le comentó la idea de este segmento pueda darse en el opening del show. Eric le indicó a Madusa que tenía que salir con el cinturón, desacreditar a WWF y finalmente tirarlo a la basura. La promo fue escrita por el mismo Eric Bischoff, así que no le tiren un hate innecesario a Madusa tras 30 años. Ella siguió una instrucción creativa y esto no fue un manifiesto propio durante el speech que dio. Ella prácticamente solo fue un instrumento. Fue Eric Bischoff el autor intelectual. Ella saldría mientras los comentaristas, el señor Eric Bischoff también, Bobby Heenan y Steve Mongo McMichael, acompañado de Pepe, el perro chihuahua, en el opening. Nos daban la bienvenida hasta que sale Madusa diciendo que obviamente es Madusa y que siempre ha sido Madusa y que siempre lo será. Presenta el título de WWF que lo trae consigo, procede a tomar un tacho de basura que estratégicamente y casualmente estaba al costadito nomás de Steve Mongo McMichael ante la cara de asombro de Eric Bischoff y Bobby "The Brain" Heenan, mientras que un sonriente McMichael observa cómo el título cae a la basura. Después de haber lanzado el título, prosiguió con su speech. Y eso es lo que pienso sobre el título femenino de WWF. Me solían llamar Alundra Blaze, pero ya no lo seré más, porque aquí es donde los chicos grandes juegan, pero ahora también las chicas grandes juegan. Ahora, la promo y el hecho de lanzar el título a la basura generó mucho ruido en el negocio en 1995. Madusa no atacó a una persona en particular, atacó la legitimidad de WWF. Para ello, usó un objeto real y activo como lo era el título femenino de WWF. Madusa no tuvo una lucha de retiro, no se le ocurrió a ningún booker buquear una lucha para que ella pierda el título, nada que ver. Lo que se tiró a la basura fue el campeonato femenino real de propiedad de Vince McMahon y de WWF en aquellos años. Además, esta movida no fue grabada, fue en vivo, lo que no dejó un espacio para la respuesta inmediata de la federación. Esto no fue una traición personal de Alundra Blaze a WWF, fue una afrenta corporativa de WCW para la Federación Mundial de Lucha de Vince McMahon. Hablando de Vince, este estaba viendo en vivo lo sucedido y según Bruce Pritchard, Vince quedó furioso, no lo podía creer, pero encontró calma tras el paso de los minutos.
no gritó públicamente, tampoco llamó a WCW esa noche para reclamarles el uso de su propiedad intelectual. Su reacción fue estratégica, mas no emocional, y pensó que este primer disparo no fue de salva, sino buscaba acabar con su compañía. Parte de la estrategia que Vince McMahon usó después de lo sucedido fue 1. Prohibir que Madusa vuelva al WWF. Un veto total de Madusa, uno que duraría más de 20 años. Segunda acción, dejar el título inactivo. Por ende, no se vuelve a coronar a una campeona hasta 1998, hasta que se calmen las aguas. Y tercero, cambiar la forma de hacer negocios. Desde ese 18 de diciembre hasta la fecha, ningún luchador puede irse con un título activo en WWE y los cinturones pasan a ser controlados por la empresa que hoy es conocida como la World Wrestling Entertainment. Muchos se preguntarán, ya para finalizar este programa, ¿por qué WWF y Vince no demandaron? Bueno, legalmente el cinturón como tal no tiene un valor contractual ni estaba adicionado a un contrato. Era propiedad de Madusa en aquel momento. Ahora también, conociendo a Vince McMahon, conociendo su filosofía, el hecho de demandar habría amplificado el momento de que por sí ya era uno grandísimo, uno que nunca se había visto en televisión, y era algo que WWF no quería. Obviamente, al demandarlos, iban a hacerle publicidad gratis a WCW. Además, habría hecho que una demanda, ante los ojos de los fans, pudieran ver a WWF como una empresa débil. El sentir a finales de 1995 tras este suceso era que si WCW hacía esto, cualquier cosa valía en la industria. Se temía entre los promotores de indies que existiera robo de cinturones y exposición de los secretos del negocio. Muchas empresas pequeñas tenían miedo también de que el negocio se autodestruyera por la guerra que acababa de iniciar WCW. Las luchadoras que se quedaron en la federación tras lo sucedido con Madusa sintieron que sus carreras eran prescindibles. Varios luchadores veteranos sintieron que se había faltado al respeto al negocio cuando se lanzó uno de los cinturones a la basura. Los fans de WCW en aquel momento pensamos: qué humillación a la Federación Mundial de Lucha, mientras que los fans de la Federación Mundial de Lucha pensaban que lo sucedido era una bajeza. Este ha sido el relato del primer disparo directo que le dio WCW a WWF y lo que dio, digamos, el inicio formal de la guerra de los lunes por la noche. El tema de la guerra de los lunes por la noche, si ustedes tenían el network, creo que eran como 30 capítulos o 20 capítulos. Yo tengo unos DVDs ahí, volumen 1 y volumen 2. Son un montón, porque un montón de cosas pasaron en aquellos años, pero este fue el inicio. Hubieron otros luego, ¿no? Pero este fue el génesis de esta guerra. Ya sabemos quién ganó la guerra. ¿Y qué pasaría si esto se repitiese? Yo creo que no, porque ya todas las empresas están aseguradas. El que no sabe su historia está condenado a repetirla. Dice pues el intro, El Patrón del Mal, serie que pueden ver en Netflix, donde también puede ver WWE. Pero ¿qué sería, no? En AEW, un luchador que pueda debutar en WWE y se lleve el título y lo tira a la basura, lo destruya. Bueno, hemos visto el caso pues de Cody destruyendo el trono, ¿no? En AEW, pero una cosa pues es un simbolismo, ¿no? El trono lo tiene el Rey Midas, lo tiene muchos reyes, ¿no? Y también Triple H, ¿no? Siempre ha sido simbolizado con eso, pero no pues un campeonato, ¿no? Pero bueno, cosas que pasaron en los 90 que no se volverán a repetir. Así que bueno, espero que haya sido de su agrado este programa. No se olviden de darle like a este contenido y por favor suscríbanse a este humilde espacio que nace con mucho cariño para todos ustedes. Así que sin nada más que decir,
Ajá, la próxima semana es Navidad. Sí, sí hay programa navideño, hay programa también de fin de año. No descansa el staff de Wrestling y Punto. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.